vamos a darle la palabra a Enrique Camacho, que él va a presentar, mientras si quieres ir compartiendo tu pantalla, nuevas formas, no es cierto, historia política circuncaribeña, la fotografía como herramienta interpretativa. Entonces, sí, muchas gracias. Muy bien. listo. ¿Se ve? Sí, espérate, no, sí, tengo sonido. Sí, ¿ve bien? Y tú decides si lo haces presentación o lo dejas así, que a veces se para el asunto ese, pero creo A que ver, allí está bien, ¿verdad? Con está ustedes. perfecto, sí. Bueno, pues muchas gracias. Aprecio la convocatoria, invitación de la doctora Muñoz. Muchas gracias, Laura. No, a usted. Quiero decirles que se definió el tema que iba a presentar por el trabajo que hemos estado realizando entre varios de los que aquí estamos. Y Laura ha trabajado mucho este año en trabajos colectivos. Y a partir de eso, ella me recomendó que pensara en un trabajo sobre la importancia de la fotografía en la lucha política, en la historia política. Ese fue la propuesta, ahí está el título, es Historia Política Circuncaribeña, la fotografía como herramienta interpretativa. Sin embargo, me estoy atreviendo a salir también de mi zona de confort, como ya lo señaló ahora en este caso Margaret, y pensé en realizar un ensayo iconológico que ahora van a entender por qué me hizo modificar la idea original. Sin embargo, bueno, quiero hacer primero una referencia a una imagen en donde la pretensión es hacer un ejercicio de lectura iconológica para mostrar el método que puedo aplicar para encontrar en las imágenes un beneficio y un aporte al conocimiento histórico. Esta imagen, si yo la presento ante los alumnos de estudios latinoamericanos, quizá ante ustedes mismos, no les va a decir nada, ¿no? A algunos ojalá y a los que no tienen por qué decirles algo, pero normalmente no se conoce, ¿sí? Entonces, dentro del método de lectura iconológica, entraríamos a acercarnos, o el acercamiento a esta imagen sería como haciendo un primer balance general de qué hay, ¿no? 4 personas, 2 sentadas, 2 de pie, elementos decorativos, ¿no? un piso, eh, vestidos, y en una etapa siguiente, que es en donde ya el conocimiento histórico va a dar un aporte a los vestigios visuales, ¿sí? Nosotros, a través de la mayor información que tengamos sobre cualquier imagen, ahora yo estoy trabajando sobre fotografía, pero tengo que decir que cualquier imagen puede ser sometida a este tipo de análisis. Ya con el conocimiento histórico, ¿sí? Yo les puedo decir que es una imagen muy importante por varios aspectos que voy a tratar de brevemente decir. Ya, adelanto y les digo, en esta imagen tenemos a Sandino, ¿sí? Un Augusto Sandino, o Augusto C. Sandino, que en el imaginario de todos nosotros, seguramente, lo tenemos capturado con una representación totalmente distinta. Está su padre, Gregorio Sandino, la esposa de Gregorio Sandino, que no es madre de Sandino, que Sandino fue hijo natural, pero sí el otro Sandino, que es Sócrates, que sí es hijo natural de la pareja. Es importante una fotografía no solo por la historia política, que es lo que yo voy a tratar de hablar en esta presentación,
sino que también la imagen nos puede ofrecer otro tipo de aportes. Rápidamente digo, por ejemplo, la historia de los vestidos, de la moda, de la indumentaria. Otro aspecto es la representación de género, ¿no? En donde vemos a América Tiffer, la esposa de don Gregorio, en una actitud un tanto de subalternidad, ¿no? Y si analizamos la imagen a partir de los aportes que la historia del arte nos da y pensamos en las representaciones pictóricas de la realeza, esta silla y la posición del propio Gregorio Sandino va a revelar esta actitud de predominio del hombre sobre la mujer. Y bueno, podría detenerme en otros aspectos, pero lo que voy a señalar es la presencia de un Sandino que la historia política va a transformar y va a convertir en un hombre no de este talante, no es hijo de un liberal prominente de la Nicaragua de los 20, y que es una figura que está fuera de las representaciones épicas que posteriormente sirven para otros fines políticos, ¿sí? Entonces, esta imagen entonces me permite eh, pasar a un tercer nivel de la lectura iconológica. Ya dije la fase preiconográfica, la iconográfica, donde el conocimiento histórico me permite referir algunos aspectos, pero la fase iconológica es aquella en la cual al investigador nos permite ofrecer una interpretación que va más allá de lo visible, ¿sí? Y en este caso estoy dando un ejemplo de cómo la imagen no sirve para ciertos proyectos políticos posteriores, como sí va a suceder con esta nueva imagen que era con la que originalmente iba a iniciar, en donde ya vemos a ese Sandino que es resultado de una construcción imaginaria que creo que todos conocemos, el Sandino heroico, el Sandino antiimperialista. Esta imagen es tomada del 12 de noviembre del 2021, hace muy pocos días, en donde se anuncia por parte del gobierno de Nicaragua la salida de la OEA, que ustedes conocen actualmente, mediante un comunicado que ofrece quien está ahí, que es el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada. Acontecimientos tan recientes como este, pero también con las imágenes anteriores, nos muestran la importancia de las fotografías dentro de la búsqueda por ampliar los conocimientos de la historia política de América Latina. Y es precisamente Nicaragua un país que nos muestra esa posibilidad de que mediante las imágenes fotográficas pueda hacerse una historia de las fotografías, así como una historia con fotografías. Esa es la propuesta que promueve, entre algunos autores, John Ras y Ana María Mawad, en este caso con el título de Fotografía e Historia en América Latina, en donde el objetivo es precisamente eso, hacer una historia de las fotografías, de las imágenes, y una historia con ellas, a partir de ellas, ¿sí? Esta es la esencia del trabajo que yo he estado realizando en los últimos años y que ahora con el caso de Nicaragua pues quiero ilustrar. Esta foto icónica de Pedro Valtierra, tomada justo enfrente, aquí se ve el dato, del Palacio Nacional en Managua, el 19 de julio de 1979, es una de las muchas que revelan la conexión que puede existir o que podemos encontrar entre la fotografía y los acontecimientos políticos que dentro del área circuncaribeña se han desarrollado históricamente. La leyenda, voy a citar solo algunos elementos de las imágenes que voy a presentar. La leyenda en el cristal del vehículo marca la presencia de primer orden del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN. Y las imágenes cambian, ¿sí?
Rifkin, un autor que tiene un título muy evocativo, que es Después de la fotografía, hace una propuesta de que hay que revisar las fotografías en el proceso que van a vivir a través del tiempo. Y esta fotografía tomada en 1979, en el reciente libro del propio Valtierra, de 1919, celebrando los tantos años de la Revolución, en el nuevo título de su libro Nicaragua, la Revolución Sandinista, una crónica fotográfica, él mismo da una connotación distinta a la imagen, que fue una imagen esperanzadora de la lucha política y revolucionaria en América Latina. El prólogo de este libro que acabo de mencionar está hecho también por Sergio Ramírez, que es un dato también muy importante para conocer el contexto de las nuevas lecturas de estas obras. Pues este tipo de vestigios nos dejan huella que con la distancia temporal, ahora desde el 2021, distancia con respecto a los momentos en que fueron capturados, guardan información que con el mismo paso del tiempo adquiere nuevos significados. Así pasa en esta imagen, donde está Daniel Ortega, en el centro, quien ya se situaba como figura principal dentro del nuevo gobierno, de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, formado después de la caída de la tiranía de Somoza, y quien tiene a su lado a otros miembros de la Junta, destacando aquí Sergio Ramírez, escritor e intelectual que ha tenido una presencia en el panorama intelectual y político nicaragüense destacado. Posteriormente al 79 y al periodo de la Junta, a partir de 1985, luego de ganar las elecciones, Ortega y Ramírez ocuparían los cargos de presidente y vicepresidente, de manera respectiva. La huella que nos deja esta fotografía de la relación es de una amistad entrañable, como lo muestra la escena. Sin embargo, la alegría mostrada en la imagen anterior, de aquellos años esperanzadores, de creer que se iniciaba la construcción de un futuro de cambio, tenía tras de sí una referencia a una etapa de represión. Lo que no está en la foto, podemos interpretar que sí está, que es nada menos que la presencia de aquellos gobiernos que a punta de pistola, como en esta fotografía del fundador de la dinastía Somoza, Anastasio Somoza García, el primer Somoza, pasaron a ocupar el lugar de gendarmes de los intereses norteamericanos en la región. Con este tipo de procesos en mente, quiero mencionar una cita con la que acompaño el estudio iconológico que realizo, que dice así: si existe una obligación individual y social de recordar los traumas de la historia, entonces debe haber imágenes. No hay memoria sin imágenes, no hay conocimiento sin posibilidad de ver. Aún sin las imágenes, si las imágenes no pueden proporcionar un conocimiento total. Es una cita de Andres Heusen, usado en un libro que también es muy recomendable, y coordinado por Claudia Feld y Jessica Stites Moore, El pasado que miramos, memoria e imagen ante la historia reciente, es el título, y que aborda la temática de la importancia de las imágenes en el proceso dramático de los desaparecidos de Argentina. Es un texto que integra el epígrafe de Heusen, en donde nosotros podemos ver que la búsqueda de imágenes es un primer paso para indagar sobre la riqueza que ellas, las imágenes, pueden contener y ofrecer para el conocimiento histórico. En el proceso pueden recopilarse aquellos ejemplos que, en ciertas circunstancias, bien podrían ser vistas, como insignificantes. Este es un caso más, ¿no? Una fotografía que, como la que les mostré de aquel sandino traje formal, también en este caso no nos representaría nada cuando no tenemos un acercamiento
o la posibilidad de pasar a la fase iconográfica e iconológica. Esta imagen está en el archivo del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica. Aquí pueden ver ustedes la referencia que está del folder, ¿no? Y ya hay una referencia a Daniel Ortega. Afortunadamente existen posibilidades de acceder a imágenes que con el paso del tiempo se han conservado y que adquieren valores significativos. Este es el ejemplo que ofrece la fotografía que se tomó en la década de los 70 a un joven que entonces luchaba contra uno de los herederos de la tiranía Somoza, ¿sí? Anastasio Somoza Debayle. Aquí Daniel Ortega, detenido por haber asaltado un banco en un intento de recuperación para financiar el ideal revolucionario de entonces. Pero las imágenes también revelan otros momentos, a otros personajes, que en este caso me permite destacar la presencia de Carlos Fonseca Amador, y a la izquierda de la pantalla, fundador principalísimo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero también se encuentra Daniel Ortega y Tomás Borge, ambos en la parte baja del lado izquierdo. Además, las imágenes nos permiten apreciar cómo en diferentes etapas, en diferentes circunstancias, adquieren nuevas posibilidades de ser vistas, nuevas formas de ser leídas. Los detalles de la lectura visual ofrecen una posibilidad de proponer la identificación de figuras de mayor jerarquía dentro de las construcciones visuales, como aquí puedo inferirlo en el caso de Fonseca, quien además de ser ubicado en una posición que devela su centralidad, pueden verse en la imagen, hasta lleva a la posibilidad de que se identifiquen las actitudes de los otros personajes presentes, como el caso de Ortega, vean en su inclinación hacia el líder, ¿no? En este tipo de imágenes también es importante ver que se corrobora la participación del propio fotógrafo, a quien, aún sin saber su identidad, ese es uno de los obstáculos de los trabajos iconológicos, muchas veces no se cuenta con la información. Sin embargo, el fotógrafo se le define como el creador de la composición, ¿sí? Y el constructor de un tipo de imaginario predeterminado que se desea difundir. Dentro del nuevo conjunto de imágenes que he localizado en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana en Managua, queda manifiesto un trabajo extenso por realizar, pero ya puedo resaltar algunos aspectos de su potencial. La presencia de los símbolos que identifican a valores de alcance nacionales, como en este caso es evidente, la foto de Sandino, ubicada en una manera que perfila la continuidad, hay un discurso de continuidad, la intencionalidad de conectar eslabones históricos es parte de la construcción imaginaria. La presencia de símbolos que identifican a estos valores de alcance nacionales, tal como sucede con el caso del vínculo del Frente Sandinista con el líder nica por excelencia Sandino, nos permite ver fenómenos que ahora podría decirse que ya son conocidos. Pero así como les hice referencia de que con la foto de Sandino en el entorno familiar no se conoce, tengo que decir que para mí es importante reiterar este tipo de proceso porque los estudiantes de latinoamericanos, nuestros estudiantes latinoamericanos, o hasta los estudiantes del posgrado en estudios latinoamericanos, de maestría y doctorado, no conocen este proceso, ¿sí? He llegado a preguntar en posgrado mismo, ¿sí?, ¿quién es Sandino?, ¿no? Y sin responder, sino más bien preguntando, dicen, alguien que luchó con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿no? Entonces, a veces parece que es algo trivial lo que estoy tratando de impulsar, pero en realidad es algo que creo fundamental, ¿sí? Y más cuando
además está aportando nuevos elementos para interpretar la historia. Ante esta situación, lo que se debe intentar es cubrir esas lagunas, sobre todo cuando mucha de la historia política, económica, social, cultural de América Latina del siglo XIX y XX, la estamos viendo reflejada en los procesos de los años recientes. Y aquí, de nueva cuenta, debemos remarcar el caso de Nicaragua, donde la lucha de Sandino en pocos años cumplirá un centenario de su lucha antiimperialista. Pero también vemos la información que se va dando al lado de esas fotografías, qué se decía de ellas, cómo los iconotextos se encaminaban el tipo de lectura que se quería de las mismas, los medios, como aquí está la mención de Barricada, que las difundían, todo en un ámbito con una intencionalidad de exaltación, de evocación épica. En el mismo archivo que encontré, acabo de regresar hace una semana, los recortes se puede ver que buscan, y hace una práctica que persiste, destacar a algo, destacar a alguien. ¿Sí? Aquí es clara la presencia de esta práctica. Desplazando, dejando fuera del juego a otros. Esos otros que para algunos ya no importa, ¿no? Porque se va perfilando una imagen que vaya acorde a las propuestas ideológicas de ciertos momentos. Se van capturando con estas imágenes momentos que en ese entonces pudieron ser importantes para el fotógrafo, como es el caso de esta imagen de Ortega hojeando una Biblia. Pero también viendo que la vida de las fotografías siguen ciertas rutas en donde su uso o desuso es llevado a planos de abuso. En este caso, identifico la manipulación de la iconografía. Ya lo expresé, en este conjunto de materiales con los que ahora cuento, luego de volver de Nicaragua, deberá trabajarse más, pero ya considero una oportunidad para mostrar los aspectos que se tendrán que ir tomando en cuenta para la interpretación histórica. Aquí vean cómo se escribió, alcanzan a leer, uso restringido, ¿no? Entonces vamos viendo que sí existe un proceso encaminado con ciertas intenciones a metas predeterminadas. Bueno, aprovechando la experiencia que tuve ahora en Nicaragua, ahora guiaré esta parte de la exposición usando algunas fotografías tomadas por mí mismo. Mi interés es el mismo, mostrar que la fotografía permite interpretar nuestra historia, la historia del Circuncaribe. Ya que cuando aún estoy yo hablando de discursos visuales relacionados con Nicaragua, con este país centroamericano, lo que intento es ejemplificar procesos, o quiero decir que esto también sucede en procesos que se viven en otros puntos de la región circuncaribeña. ¿Qué hace este hombre? Toma fotos. Sí, pero ¿qué es lo que fotografía? La lectura iconológica como metodología para el estudio de las imágenes nos permite ver el sentido que se encuentra detrás de lo que parece una fotografía simple, que podría pensarse como un momento que se captura sin que tenga una relación con la historia política circuncaribeña. Se trata de árboles de la vida, esculturas metálicas que a partir del 2013 empezaron a plantarse en toda Managua. Su significado se explica al ser considerados los árboles de la vida como amuletos místicos, llenos de una simbología en la que supuestamente se les atribuye que atraen energía positiva y que dan protección contra la negatividad y el mal. No me voy a detener en el análisis que se podría hacer en esta fotografía también. Solo quiero mencionar que la promotora de este proyecto, que llevó a derrochar millones y millones en su siembra, fue Rosario Murillo. En 2015 encontré el dato de que se estimaba el costo en más de 3.3 millones de dólares, lo cual se incrementó porque se pusieron más con el paso de los años.
Así Murillo, Rosario Murillo es la esposa desde 1979 de Daniel Ortega y vicepresidenta actual y al parecer ya electa y futura vicepresidenta también del gobierno Nica que llegará a la toma del poder el 10 de enero próximo del 2022. Esta propaganda de 2014, rememorando 80 años de la muerte de Sandino, puede ver allí, y conmemorando los 35 del triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, otro vestigio localizado en el Inca, presenta a Murillo y a Ortega, así como los símbolos por ellos elegidos para destacar sus personalidades. En la parte inferior vemos el árbol de la vida y aquí en el 80 la sombra de Sandino. Ellos forman parte del discurso de la pareja que por las palabras se definen como cristianos, socialistas y solidarios haciendo patria. Qué mejor ejemplo de monumentos en disputa, la exposición anterior. Y con esta ejemplificación de los monumentos en disputa, vemos el Teatro Rubén Darío, solo pongo un ejemplo, acompañado de este frondoso hierro. Como también acompañan a la efigie de Chávez, en combinación iconográfica que se montó en 2015, muy cerca de las Lomas de Tizcapa, centro de Managua, que es centro político, las Lomas de Tizcapa, centro político militar del país, en obvio homenaje al expresidente venezolano. Desde la distancia, aquellas representaciones, siguen siendo fotografías mías, se mantienen para vista de los habitantes y visitantes de la capital. La sombra de Sandino, obra del conocido poeta, intelectual y sacerdote, pese al regaño de Juan Pablo II, cuando visitó Nicaragua, Ernesto Cardenal, 1925-2020, acaba de morir. La sombra de Sandino tiene que cohabitar con la nueva silueta simbólica que según Vox Populi se define como algo así como Chayo Fierro, por lo de Rosario. Y las mismas banderas del Frente Sandinista y de la propia Nicaragua parecieran quedar en un segundo plano. Pero la sombra histórica no ha recibido el rechazo que los árboles han sufrido. Sandino sigue montado a caballo, como aparece en esta foto que le tomara Ramón de Belaustegui-Goitia en 1929, aprox, periodista español que visitó en las Segovias al jefe del pequeño ejército loco. En la imagen monumental, instalada en el propio Palacio Nacional, el pueblo nicaragüense recibió a los guerrilleros victoriosos del 79. Allí mismo, el propio Sandino parece ser partícipe de la contrariedad contra los años que ya Ortega lleva en el poder. Pese a que está... Ya vengo yo a llamar al orden, perdón. Sí, voy cerrando, con mucho gusto. Pese a que está montada la imagen en este 2021, pues es una fotografía tomada hace unos días, ofrece el dato del año desde el cual no ha dejado el poder el antiguo luchador guerrillero Daniel Ortega. Sandino pareciera darnos la información, hacer una denuncia contra la dictadura en su país. La referencia al 07, 2007, permite a los observadores el tener en mente que ya son 18 años de gobierno, más los 5 que está por iniciar el 10 de enero del 2022, y sin contar los años del 85 al 90, que estuvo Ortega, hasta ser derrotado electoralmente por Violeta Barrios, viuda de Chamorro. Ese Sandino contestatario, nuevamente los monumentos en disputa, acompañó al movimiento social que se manifestaría en los primeros meses del 2018.
La lucha por el símbolo nuevamente pasaría a un primer plano dentro del proceso político nicaragüense. La imagen que presento, publicada el 16 de junio del 2018, es un vestigio que valdría la pena someter a breve ejercicio iconológico, pero tomando en cuenta el tiempo, solo quiero mencionar el mortero, ¿no? La bandera que está en el propio mortero casero, la escultura de Sandino, él envuelto en la bandera nacional, embosado, la ausencia, en las fotos también hay que ver lo que no está, ¿no? La ausencia de la pañoleta o la bandera rojinegra del Frente Sandinista, el uso de la máscara, que tiene una connotación también con la máscara que usaron los muchachos, como se les llamaba a quienes resistían a Somoza, con máscaras artesanales de Monimbo, ¿no? Sandino ha pervivido, aunque se haya tenido que enmascarar y dejar el color de su bandera roja y negra. Pero el vínculo de los árboles con la pareja, o en particular con Murillo, impulsó a verlas como símbolo de la que definen a una nueva dictadura. Llevó ese conjunto de árboles de la vida a que en 2018 el levantamiento dejara más de 300 muertes, la mayoría opositores al frente y la mayoría estudiantes universitarios. A los árboles de la vida se les vio como objetivo de destrucción, tal como se han derrumbado muchos monumentos con connotaciones de represión, de sometimiento en tiempos recientes. Esta foto no es mía. Ese ambiente de rebelión queda narrado, por cierto, en la más reciente y polémica obra de Sergio Ramírez, es una referencia literaria que recomiendo y que está prohibida en Nicaragua. El escritor es uno de los ahora perseguidos por la pareja presidencial que pronto tomará de nuevo el poder político. Y ella, Murillo, debo decir, es un personaje fácilmente identificado dentro de la ficción de Ramírez. Así, Ortega y Murillo mantienen la posesión del símbolo. Sandino es su baluarte. Aquí está el sello de Sandino, su sello con un mensaje antiimperialista. Está un marín aquí derrotado y a punto de ser macheteado por el habitante de la Segovia. Su sello con su mensaje antiimperialista, aquel sello era usado para autentificar todos los documentos y ese sello y su mensaje todavía está vigente. Los árboles de la vida, como podemos ver, desaparecieron, perdieron presencia, aunque siguen estando en Managua. Sandino acompaña esta etapa que vive América Latina, donde la OEA, como propuesta de la unidad, sin duda que no tiene fuerza como camino viable. Esta fotografía podría ser leída también iconológicamente, pero por ahora solo la voy a usar para mostrar la fuerza que pueden tener las imágenes para convivir durante periodos tan largos con la historia política. Podríamos pensar e interpretar en que existe una nueva propuesta, como podría ser la CELAC, que es una propuesta a la vista, y como esperanza futura. Por el momento, para Nicaragua, el 2022 parece que tiene un futuro irremediablemente previsible en su historia política, como lo podemos interpretar a través de las fotografías. ¿Cuál será? Ustedes tienen la palabra. Muchas gracias.